En este vídeo vamos a tratar sobre la importancia que tiene la evaluación de solvencia y hablaremos sobre los distintos tipos de sistemas existentes de información crediticia. Además, expondremos los requisitos que tiene que tener una deuda para que tenga acceso a estos ficheros de solvencia y quién puede consultar los mismos. El legislador ha considerado que la evaluación de la solvencia realizada por el prestamista o por el acreedor de obligaciones dinerarias es un mecanismo idóneo para evitar el sobreendeudamiento excesivo de los ciudadanos. En este sentido, hay distintas normas que regulan este deber de evaluación de solvencia, como puede ser la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, la Ley de Economía Sostenible, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 2899-2011 y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Los ficheros de solvencia, por tanto, permiten esa evaluación de solvencia de los prestatarios o de los destinatarios de determinados contratos y fomentan la concesión responsable de préstamos o créditos, lo que desde luego favorece el saneamiento y clarificación del tráfico económico. Los ficheros de solvencia no se configuran como un mecanismo para la constatación de qué deudas tiene una determinada persona, sino que su finalidad es la de poner sobre aviso del comportamiento que tiene un eventual contratante en lo que respecta al cumplimiento de sus deudas dinerarias. No obstante, no puede desconocerse que estos ficheros de solvencia pueden tener un riesgo coactivo de que determinadas empresas los utilicen de forma inadecuada para conseguir el abono de deudas que son controvertidas por razón de su existencia o de su cuantía, bajo la presión de que en el caso de que no las abonen puedan ser incorporados a esos ficheros de solvencia. Los sistemas de información crediticia se componen de datos patrimoniales y datos económicos de las personas que tienen una naturaleza privada. Esto hace que estén sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales. Los sistemas de información crediticia se pueden clasificar según su origen como públicos cuando dependen, por ejemplo, de una entidad supervisora, como es el caso de la CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, o pueden ser privados cuando dependen de asociaciones privadas o sociedades mercantiles. Por ejemplo, son conocidos ASNEF o RAI para las personas jurídicas. Estos sistemas privados se rigen por el principio de reciprocidad. En este sentido, pueden consultar datos a aquellas entidades que también proporcionan a los sistemas de información crediticia información sobre deudas de las personas con las que ellos contratan. Por otro lado, según el tipo de información, pueden ser positivos cuando la información que se recoge son datos sobre el cumplimiento de obligaciones dinerarias o datos o circunstancias que permiten establecer una solvencia de esa persona, o negativos cuando lo que se recoge, los datos que aparecen en ellos, se derivan del incumplimiento de obligaciones dinerarias. A continuación vamos a profundizar más en la diferencia entre los ficheros de solvencia negativos y positivos, teniendo en cuenta que normalmente los ficheros de solvencia negativos son privados. En los ficheros de solvencia negativos aparece información del deudor que ha incumplido una obligación dineraria preexistente. Sin embargo, no permiten diferenciar entre el deudor sin impagos y el deudor solvente. En este sentido, no aparecerían en los ficheros de solvencia negativos una persona que tiene el 80% de sus ingresos mensuales comprometidos en deudas precontraídas. En cambio, en los ficheros de solvencia positivos aparecen información de todos los deudores, tanto los que han cumplido como los que no cumplen. En este sentido, estos ficheros de solvencia positivos sí que permiten al eventual prestamista o acreedor de obligaciones dinerarias conocer el nivel de endeudamiento del potencial cliente, pudiendo en este caso diferenciar entre deudores sin impagos y deudor solvente. En el caso que hemos puesto anteriormente, esa persona que tiene el 80% de sus ingresos con deudas precontraídas no sería un potencial deudor solvente. En cuanto a los datos que contienen, los ficheros de solvencia negativos
comprenden los datos sobre deudas ciertas, vencidas y exigibles siempre y cuando sean superiores a 50 euros y no hayan sido reclamadas ni administrativamente, por ejemplo a través de mecanismos extrajudiciales, ni tampoco judicialmente. En estos casos lo que se consta es la identificación de la fecha de la deuda y la entidad acreedora, así como la cuantía de la misma. En cambio, en los ficheros de solvencia positivos aparecen unos datos mucho más completos que incorporan, por ejemplo, los saldos de cuentas y de créditos, los datos que aparecen en registros públicos, el vencimiento de las deudas y calendarios de amortización, registros de empleo, etc. Lo más adecuado para valorar la constatación de la solvencia o no de una determinada persona es que se consulten ambos tipos de ficheros con el objetivo de saber si esa persona tiene impagos, pero también si es un potencial deudor solvente. La regla general es que el tratamiento de los datos personales exige el consentimiento de su titular y al final los datos económicos no dejan de ser datos personales. De modo que la comunicación de los datos sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias debe cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Este artículo establece una presunción de licitud en el tratamiento de datos que versan sobre el incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito cuando concurran una serie de requisitos. Los datos tienen que ser facilitados al fichero de solvencia por el acreedor. Tienen que versar sobre deudas ciertas, vencidas y exigibles cuya existencia o cuantía no haya sido discutida a nivel administrativo, judicial o por procedimiento alternativo vinculante. Para su incorporación a los ficheros de solvencia, el acreedor ha tenido que informar en el contrato o en el momento en el que ha requerido el pago de una deuda sobre la posibilidad de incluirse en un fichero de solvencia e indicar cuáles son exactamente aquellos en los que participa. La entidad responsable del sistema debe de notificar cuando se comunica una serie de datos, la inclusión de los mismos y los derechos que le asisten, dejando 30 días bloqueados esos datos por si quieren ejercitar algún tipo de derecho. Los datos solo pueden ser consultados por el solicitante que tenga una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o hubiera solicitado la celebración de un contrato, en este caso que suponga bien financiación, pago aplazado o facturación periódica. La cantidad mínima para que una deuda pueda ser incorporada a un fichero de solvencia es de 50 euros. Si el vídeo te ha ayudado, dale a like.